Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Stephanie. Bienvenida. Un gusto saludarles y igual a los compañeros, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos al desarrollo de las actividades. Buenas noches, Lisen. Gabriel, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Edith, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Igualmente. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales de esta semana, ya la semana número 4, perdón. Al final de esta última semana, de este último tema que vamos a tratar, ustedes ya tienen que rendir un examen, tienen que rendir un test. Entonces, en función de las 4 semanas del material de la que se les ha venido dando durante estas 4 semanas, en función de eso ustedes tienen que rendir un examen, tienen que rendir un test, así que seguirán estudiando, seguirán repasando para que ustedes puedan presentarse y puedan cumplir. Les recuerdo que el desarrollo de ese test es obligatorio. Esta vez sí es obligatorio que todos los estudiantes deben cumplir, debido a que obviamente esa sí es evaluada. Esa tiene un puntaje en relación a lo que ustedes vayan a rendir el examen. El examen, el test, estará compuesto por 10 preguntas, igualito como el examen que ustedes pudieron rendir esta vez pasada. La evaluación que ustedes ya hicieron es similar a esa. Ustedes tienen la pregunta y tienen 4 opciones. Solo una es la verdadera. ¿Qué es lo que ustedes van haciendo? Simplemente van marcando en relación a la respuesta correcta que ustedes, obviamente, o la que creyeran ustedes correcta. Y eso es todo. Les recuerdo entonces que está valorada, está contenida por 10 preguntas. Cada una tiene un valor de un punto. Eso quiere decir que la prueba final tiene un valor de 10 puntos. 10 puntos es el valor total. Para aprobar, obviamente, tiene que tener 7 para poder Buenas noches, Lisa. alcanzar el puntaje necesario. Teresa, ¿cómo está? Un gusto poderle saludar. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Igual, las preguntas son aleatorias. No siempre va a estar en la misma posición, van a cambiar preguntas y todo lo demás, todas las consideraciones adicionales. Entonces, por favor, ya les advierto que tienen que seguir estudiando, porque a partir de la próxima semana sí ya se les evaluará en relación a los conocimientos adquiridos durante la presente semana. Perdón, no solamente la presente semana, sino durante toda la unidad que hemos venido viendo, todos los temas que hemos venido viendo hasta la presente fecha. Iniciamos con el contenido de las actividades correspondientes a esta cuarta semana, a esta última unidad, este cuarto tema. Vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje y tarea que ustedes tienen en pantalla. Vamos a ver todas las consideraciones en relación a la tarea que ustedes tienen que hacer en esta última semana. Estamos dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, Independencia y Libertad. Del tema número 4, la independencia latinoamericana, que vamos a ver. El tipo de tarea, el objetivo de la tarea, obviamente, es función del estudiante que debe leer y entender para que pueda cumplir todas las actividades que se vean desarrollando dentro de esta actividad. Tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Y aquí tienen ustedes lo remarcado de amarillo, lo que ustedes tienen que desarrollar dentro de esta semana. La primera dice: responda a las siguientes preguntas. Dice: realice el siguiente cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad. Mínimo 6 comparaciones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente van a construir, van a realizar un cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad. Si será lo mismo independencia, será lo mismo libertad, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Mínimo tienen que ser 6 comparaciones. Tienen que encontrar 6 características en relación a la independencia y 6 características en relación a la libertad, y construir su cuadro comparativo.
Recuerden que todo el trabajo debe ser de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Si me pueden ayudar apagando el micrófono, por favor, me están haciendo interferencia. A continuación, antes del desarrollo de su tarea, deben desarrollar la rotulación de la hoja con los siguientes datos. En el centrado, el nombre del colegio, al un costado el nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea y obviamente la semana a la que corresponde, en este caso la semana número 4. Tiene que estar justamente en ese orden. Una vez que ustedes han completado la rotulación de la hoja, ahí sí pueden realizar el tema de la tarea, lo que está remarcado de amarillo. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer. Tienen que leer las recomendaciones adicionalmente y la rúbrica de calificaciones para que obviamente puedan cumplir con todos los requisitos que solicita la tarea. A continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1, tema la independencia latinoamericana, de la semana número 4 correspondiente al 20 de marzo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 20 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto al desarrollo de esta última tarea en relación a la primera unidad que hemos transcurrido. ¿Cómo ha pasado tan rápido? Ya solo les queda a ustedes cuatro unidades más, nada más. Y han transcurrido la primera unidad del primer mes con todas las actividades que se ha venido desarrollando. Vamos a continuación a desarrollar el tema correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y aquí vamos a ver, desarrollando el tema, vamos a analizar la independencia y la libertad. La independencia y la libertad, ¿qué creen ustedes? ¿Será lo mismo o será algo diferente? ¿Tendrán posturas diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Nada, ya no están en clases. Vamos a preguntar, vamos a ver si están atendiendo en clases. Edith, ¿qué cree usted, de acuerdo a su criterio personal? ¿Será lo mismo libertad e independencia? Pienso que no, son dos cosas muy distintas. Perfecto, compañera, son dos cosas muy distintas. ¿Qué opina, compañera Andrea? Andrea, ¿qué opina usted sobre este tema? ¿Será indispensable conocer? ¿Será determinante en nosotros como ciudadanos en la actualidad desarrollar, analizar este tipo de temas? Andrea, Stephanie, si está en clases. Dicen, perdón, ¿qué me dijo? No está en clases, ¿verdad? Por favor, verán, compañeros. El éxito del desarrollo de las actividades depende de que ustedes estén conectadas y que estén atentas al desarrollo de las clases. Yo periódicamente en el desarrollo de la clase, y yo les voy a ir haciendo preguntas porque muchos de ustedes simplemente se conectan y creo que ya se van a dormir. Entonces, por esas circunstancias, no están presentes en las clases. Así que, por favor, pongan más atención y más responsabilidad en las actividades que vamos a seguir viendo. De hecho, vamos a ver si es que ya voy a hablar con la administración del colegio, a ver si es que se les puede aplicar una nota en cuanto a la participación de clases. Ya todo depende. Si ustedes, ventajosamente aquí solo están 5 personas conformando este paralelo, y me es mucho más fácil tomarles la atención a todos, o tomar una pequeña lección, hacer algún tipo de actividad en el cual vayamos desarrollando, viendo el interés que tiene el estudiante en el desarrollo de cada uno de los temas. ¿Qué pilas quedan advertidos? Entonces vamos a ver la independencia versus la libertad. Vamos a ver qué es la independencia y qué es la libertad. La independencia latinoamericana que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas, no es solo un proceso del pasado con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar todos los días. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto. Fueron decenas de miles los muertos de todo, de lado y lado, de que se enfrentaron.
familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían bastantes riesgos, sin embargo, dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia que nosotros ostentamos en la actualidad. Al hablar de independencia, estamos hablando de la liberación del dominio español que nosotros tuvimos desde la llegada de Cristóbal Colón y todos los procesos que se vinieron desarrollando dentro del continente americano, especialmente el latinoamericano. Si bien obviamente fue totalmente negativa la intervención de los españoles en el suelo latinoamericano, por sus propios abusos y por las debilidades que presentó el imperio español en su propio territorio en Europa, eso propició a que los ejércitos libertarios se les facilitara todos los procesos de liberación, todos los procesos bélicos que se desarrollaron, los enfrentamientos, y obviamente los que les llevaría a la libertad, los que les llevaría a la victoria, y obviamente que nos darían esa libertad que todos deseamos. Cuando hablamos de libertad, hablamos de una serie de responsabilidades. La libertad conlleva una serie de compromisos, una serie de obligaciones en los cuales cada uno de nosotros debemos estar constantemente, tener conocimiento y ser responsables de esta libertad que nosotros tenemos. La independencia del ejército español obviamente se logró a pulso. Muchas personas, especialmente personas, colonos que estuvieron incorporando, que estuvieron estructurando los ejércitos libertarios, perdieron la vida. No obstante, del lado español también suscitó lo mismo. Esto obviamente nos conlleva a analizar y a ver que todas las guerras son bastante negativas. Obviamente cuando perseguimos un bien nocivo para el desarrollo de las sociedades. En esta parte nosotros tenemos que obviamente recordar con respeto a todos los próceres que intervinieron en los procesos de liberación del yugo español. Dentro de ellos podemos mencionar a Simón Bolívar, podemos mencionar al mariscal Antonio José de Sucre, al propio Calderón y a otros soldados que se destacaron en todos los procesos de lucha. Pero no solo los soldados se destacaron, también hubieron ciudadanos en los cuales los ciudadanos que obviamente rompiendo todo paradigma, toda opresión que desencadenaron los españoles, también se educaron por parte de protegidos por parte de la Iglesia Católica y también por los propios criollos. Recordemos, ya vamos a hacer un pequeño espacio en relación a todos los procesos de liberación que se vinieron dando y cuáles fueron sus causas. Vamos a seguir viendo. Pero aquí lo importante es aprender a identificar, aprender a determinar y también a respetar a cada uno de estos próceres que obviamente perdieron la vida en este proceso de combate, muchos de ellos. Otros obviamente después en el caso de Simón Bolívar, después de haber fracasado en este proceso de conformación de este gran estado que fue la Gran Colombia, obviamente él también falleció. Obviamente no dentro de los procesos bélicos, pero obviamente perdió la vida por causa de una enfermedad. Pero a todos ellos nosotros le debemos, a todos ellos nosotros prácticamente nosotros les debemos la independencia que nosotros tenemos. Y obviamente una parte de la independencia también es las libertades que nosotros tenemos. La libertad de elegir ejerciendo el derecho al voto, la libertad de educación, la libertad de culto y una serie de libertades que nosotros gozamos en la actualidad y que nos hacen de cierta manera libres en el desarrollo de las actividades dentro de nuestro Estado. Así como tenemos nosotros libertades en el Ecuador, también tienen los diferentes países que conforman la región latinoamericana y que conformaron en algún momento, trataron de conformar la Gran Colombia, también se estructuraron a través de una constitución. Por eso, en nuestro caso, en la constitución del Ecuador, en el artículo 1,
nosotros podemos determinar que somos un país constitucional de derechos. Al hablar de un país constitucional, estamos estructurando que existe una ley suprema. Esa ley suprema es la Constitución de la República del Ecuador. Sobre la Constitución de la República del Ecuador no puede haber ninguna otra ley. La Constitución es la ley suprema que regula el funcionamiento del andamiaje estatal. Eso quiere decir de todas las funciones del Estado, de todos los funcionarios del Estado en relación del ciudadano común. Para que no existan abusos, para que no exista una sobreaplicación de la ley, lo que obviamente conlleve a una serie de abusos en cuanto a la aplicación de la normativa en relación a nuestro territorio. Recordemos que existen una serie de legislaciones las cuales están estructuradas para regular y controlar la actividad de cada uno de nosotros. Dentro de ellos podemos mencionar el Código Penal, el Código Integral Penal, que está obviamente estructurado justamente para sancionar a las personas que hayan cometido cualquier tipo de contravenciones en relación a los delitos. Tenemos el Código Civil, que establece una serie de regulaciones en cuanto a la familia, en cuanto a las herencias, en cuanto a una serie de cosas que también son de carácter civil, de carácter de común de todos los ecuatorianos. Luego también hay el Código del Trabajo, el Código Tributario, también existen una serie de estructuras jurídicas que también, obviamente, todas estas leyes tienen que estar en concordancia. Eso quiere decir en correlación con la Constitución de la República del Ecuador. Otro de los preceptos adicionales que está en el artículo 1 de nuestra Constitución es un país de derechos. Nosotros gozamos de derechos. El derecho a una salud, el derecho a la educación, el derecho a la comunicación, a expresar lo que libremente nuestro pensamiento, obviamente con las regulaciones pertinentes. No puede usted coger y hacer uso de la libertad de expresión y a insultar a otra persona, porque puede ser sancionado de acuerdo a lo que dispone la ley. Entonces nosotros tenemos que ver, prácticamente la ley es una estructura de la voluntad del pueblo, en la cual, estructurada en la forma prescrita, manda, nos obliga a cumplir, prohíbe algo que no debemos hacer o permite alguna actividad que sí podemos hacer a cada uno de los ciudadanos. Eso es la determinación de la ley. Vamos a ver a continuación algunas actividades más en relación a este tema. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio de la guerra, eso quiere decir un alto en la guerra, que decía al término de la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no hay que pedirle a la independencia lo que no buscaba. Ya Bolívar en la Carta de Jamaica había predecido el triunfo de la lucha emprendida y de las ideas que la acompañaban. Independencia americana, derechos del hombre, gobierno democrático, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos y constituciones. Eso es lo que abarcaba la libertad, la independencia que nos proporcionaron nuestros próceres. Al analizar este pequeño párrafo, podemos indicar que la independencia americana primero abarca o establece los derechos del hombre. Dicho de otra manera, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y reconocidos de derechos internacionales y que obviamente nos amparan a cada uno de los ciudadanos. Gobierno democrático. El gobierno es democrático, ¿por qué? Porque nosotros los elegimos a través de un referéndum, a través del ejercicio del derecho al voto. Nosotros votamos, nosotros elegimos al gobierno que debe estar administrando el Estado. El equilibrio de los poderes. Dentro del equilibrio de los poderes nosotros podemos ver la libertad en cuanto a los poderes, la independencia de poderes. El poder ejecutivo no puede obligar a la función legislativa ni a la función ejecutiva y así viceversa. Cada uno de estos poderes tienen su propio derecho de decisión, tienen su propio derecho de acción. No pueden estar coercionados, no pueden estar obligados al cumplimiento de determinadas actividades. Eso es el equilibrio de los poderes. Leyes a favor de la libertad.
Existe un sinnúmero de derechos y de leyes que obviamente están estructuradas en la Constitución y que obviamente nos consagran determinadas libertades. Congresos, en este caso nuestro Congreso, se transformó en la Asamblea que hoy tenemos y la Constitución, la Ley Suprema, en la cual deben estar estructurados todas estas características de independencia recogidos en una sola ley. Pero no dice que todo se obtendrá de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos, son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán buscando y a los que se irán acercándose con el paso del tiempo. Y eso ha suscitado, si nosotros vemos y analizamos la primera constitución de 1830 firmada en la ciudad de Riobamba, prácticamente es todavía una constitución en la cual no es incluyente y más bien es excluyente, porque a los ciudadanos ecuatorianos obviamente los determina como tales a partir de los 22 años. Otra de las características fundamentales es que debe profesar la religión católica y si no profesa la religión católica, obviamente no es considerado ciudadano ecuatoriano. Y otras características, obviamente, que están fuera del contexto y que lo hacía una constitución excluyente. A otra de las consideraciones también que está establecida en la constitución de 1830, que es fatal para el desarrollo social del país, es que se debe reconocer al ciudadano ecuatoriano solamente a la persona que sepa leer y escribir. Eso quiere decir que la mayoría de la población, obviamente por manos de los mismos españoles, estaba prohibido el ingreso a las escuelas, los campesinos, los esclavos, peor, no tenían derecho alguno. Entonces, peor, ellos no podían ser reconocidos como tal, todavía era una constitución excluyente. Pero con el paso y la evolución del tiempo, la evolución constitucional que ha venido sufriendo también nuestras características, nuestro Estado, también se han ido estructurando de una forma adecuada. Y se ha vuelto más incluyente y hoy en día el ciudadano ecuatoriano puede ser nacional y puede ser extranjero, siempre y cuando que cumpla determinadas estructuraciones establecidas en la ley, determinados requisitos, eso es todo, que tienen que cumplir para poder ser considerados ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos. Pero ello no es razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, en todo lo que representó, pues fue el primer paso de la conformación de los estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social y el bienestar a través del buen vivir. Entonces aquí ya se habla del buen vivir, dicho en términos, prácticamente ese es un término, es un principio ancestral de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, establecidas como el summa causae. El summa causae es el buen vivir, que se encuentra establecido y reconocido a partir de la reforma que se dio en la Constitución del 2008 en Montecristi. Ese es el objetivo que todos los ciudadanos aspiramos, el buen vivir, y la aplicación del buen vivir, el equilibrio con nosotros, con nuestros semejantes y también, sobre todo, con la naturaleza. Eso es lo que establece el summa causa a través de la aplicación dentro de la Constitución. La otra lucha inacabada es la de la unidad. A lo largo de estos siglos ha habido amargas experiencias de aislamientos, de división, incluso de guerras, pocas felizmente entre los países vecinos. Nosotros en Ecuador, obviamente también podemos mencionar uno de estos eventos que se desarrollaron durante el siglo XIX, inicios del siglo XX, por ejemplo, la guerra que tuvimos con nuestro vecino Colombia y también las guerras constantes que teníamos con nuestro vecino del sur, lo que es el Perú, justamente por la falta de delimitación de las fronteras que existieron hasta aquella época. Esto obviamente ha experimentado una serie de guerras regionales, obviamente que en la actualidad, obviamente después de la aplicación de determinados tratados y convenios, ha desaparecido de toda la faz de Sudamérica. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado al sueño. América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo.
pues sus países comparten costumbres, lenguas y creencias comunes, pero paradójicamente cuando hoy la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y jurídica, por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, pareceríamos estar aún lejos de superar nuestro tradicional aislamiento y las gravísimas diferencias regionales que existen. Obviamente, ese fue el primer objetivo y ese fue el primer principio mediante el cual estableció Simón Bolívar la aplicación de la Gran Colombia. No solamente fijando ni mirando sus ojos hacia la parte económica, hacia la riqueza que tenía en cuanto a flora y a fauna, a la riqueza en cuanto a los minerales que poseían los subsuelos, sino mirando directamente a la gran variedad de características en relación a las costumbres, a las lenguas, a las creencias y una serie de estructuras, obviamente, que tienen cada uno de nuestros pueblos. Si nosotros vemos solamente dentro de nuestro país, solamente, obviamente, nuestro país conlleva o está estructurado por 3 regiones naturales, que son costa, sierra, oriente y también lo que es la parte insular, lo que es Galápagos. Y cada uno conlleva su propia identidad, su propia lengua, sus propias creencias, sus propias formas, su propia identidad. Si nosotros vemos el costeño, su identidad cultural está representada por su vestimenta, por su música, por su forma de ser. La vestimenta del costeño, del Montubio, es el sombrero de paja toquilla, su guayadera blanca, su pantalón blanco, botas y su machete a la cintura. Eso es lo que nosotros automáticamente se nos viene a la cabeza. Mientras que si nosotros hablamos de la región interandina, aquí nosotros tenemos una gran diversidad en cuanto a nacionalidades. Tenemos aquí en nuestra provincia la nacionalidad Puluá. Tanto hombres y mujeres tienen su propia forma de vestimenta. Tienen su propia identidad gastronómica, que también nos habíamos olvidado de la parte del costeño. El costeño, las personas de la costa también tienen su propia identidad gastronómica. Está representado por los platos, obviamente estructurados con mariscos propios de su zona. Dentro de ellos podemos mencionar el encebollado, podemos mencionar las diferentes preparaciones de platos que existen en relación a los mariscos que tienen en su entorno. Entonces hay ceviche de concha, hay ceviche de camarón, hay los encebollados, hay el arroz marinero y una serie de presentaciones más que son la propia identidad de nuestros hermanos que se encuentran en la región litoral. Si nosotros hablamos acá del callejón interandino, también tenemos no solamente la parte de la vestimenta, la identidad en cuanto a la vestimenta, sino también en la identidad gastronómica. Acá existe la preparación fundamental que nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros aborígenes desde el inicio lo han venido preparando, que son en base a determinados tubérculos, determinados cereales, que obviamente son propios del callejón interandino, así como también de animales de corral, tales como los chanchos, los cuyes, animales pequeños, obviamente que han formado parte de la gastronomía de nuestro territorio ecuatoriano, especialmente de la parte de la sierra. Tenemos el cuy asado o el cuy en las diferentes presentaciones, tanto en locro o acompañado de las papas propias de nuestra región. Tenemos las habas con queso, tenemos la fritada en cuanto a la presentación de la preparación de derivados de la carne de cerdo, tenemos el hornado, un plato tradicional, tenemos el mote y así una serie de características gastronómicas. Si nosotros nos trasladamos al oriente, de igual manera, tenemos determinadas preparaciones con la chonta, tenemos los gusanos de la caña guadúa, tenemos diferentes presentaciones también en cuanto a platos típicos y tradicionales con animales propios de la zona. También se cultiva la yuca, también el plátano y una serie de actividades más que obviamente van incorporando, han enriquecido su identidad gastronómica. Esto solamente al hablar solamente de nuestro Ecuador. Imagínense al hablar de toda la región sudamericana, de cada uno de los países, al hablar de Venezuela, al hablar de Panamá, al hablar de Colombia, Ecuador, de Perú, Argentina, Bolivia, Chile, de todos los países que están incorporando nuestro continente sudamericano.
Cada uno tiene su propia identidad, tiene sus propias costumbres, sus creencias religiosas, una serie de actividades, de festejos y celebraciones, como las que nosotros vamos y ya estamos prestos y estamos cerca, como es de la Semana Santa. La Semana Santa también es una identidad cultural que nosotros tenemos a nivel de la región. Cada región, cada lugar tiene su propia forma de presentar este platillo, de preparar este platillo. Así es que es muy indispensable todas estas actividades. Eso es la visión que tenía Bolívar, no solamente en la parte económica, sino también en la parte cultural, fundamentalmente en la parte cultural, en la parte de la identidad de cada uno de los pueblos, en las costumbres, en la forma de comportarse, en su lengua, en las creencias comunes y una serie de actividades también que se vieron desarrollando. Ese fue el objetivo principal por el cual quiso Simón Bolívar estructurar este gran estado que fue la Gran Colombia y que lamentablemente no pudo surgir. En cuanto a los países de Iberoamérica, nosotros somos los iberoamericanos, prácticamente esta es una palabra compuesta. Ibero, obviamente, de Iberia, de España, y América, la parte de nuestro continente. Al hablar de países iberoamericanos, nos estamos refiriendo a todos los países latinos que se encuentran en el sur del continente americano. Entonces los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Bolívar, en aras de la construcción de estados nacionales encerrados en sí mismos. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente. Su gran población, que sería no solo uno de los más grandes del mercado del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural. Eso quiere decir para una diversidad en relación a las culturas, la tolerancia y la estética que pudiera haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, conocidas en sus siglas como la UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de la cultura verdaderamente humana y justa. Sin duda, la América que quería Simón Bolívar. Ese era el objetivo mediante el cual, esa era la idea fundamental en cuanto a la unión de los pueblos y nacionalidades latinoamericanos. Ese fue el ideal fundamental en el cual se basó, en el cual se estructuró el ideal de Simón Bolívar. Liberarnos no solamente promovernos de una independencia, sino también de proponernos y de aplicar una libertad en la cual cada uno de los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar todas sus riquezas culturales en cuanto a las sociedades, en cuanto a los pueblos y nacionalidades que se iban a incorporar a todo este proceso. Lamentablemente no se pudo dar por diferencias en cuanto al regionalismo, en cuanto a la extensión del terreno, a los diferentes procesos en cuanto al, a la separación que se dieron en cuanto a la parte política. Esto obviamente conllevó a la disolución de este gran ideal de la Gran Colombia. Pero hoy en la actualidad, los mandatarios de cada uno de los países, los mandatarios de cada uno de los países que están conformando la región latinoamericana, obviamente están buscando esa nueva unidad a través de todos los nuevos preceptos, como es la UNASUR, como son una serie de organizaciones que están buscando la unidad de todos los países y conformar un solo Estado, así como lo conforman Estados Unidos. Estados Unidos es la unión de Estados. Obviamente cada estado tiene su propia estructura, tiene su propia policía, sí tiene su propia legislación, pero todos en función de una sola constitución, de una gran constitución que les rige el funcionamiento de cada uno de estos estados y obviamente la unidad, la fusión de cada uno de ellos. Así, ese es el sueño en el cual también estamos transitando en la actualidad, en unirnos, en fusionarnos en función de que se construya este gran ideal, esta gran fortaleza que sería la unión de países sudamericanos.
De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen ya la tarea, tienen todas las actividades en plataforma y esa clase estará subida en breves instantes. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche.